Hola a todos, hoy vamos a aprender sobre el ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular es el nombre con el que se le conoce al proceso mediante el cual las células se duplican y dan lugar a dos nuevas células. ¿Cuáles son las fases del ciclo celular? Dentro de las fases del ciclo celular encontramos a la primera fase llamada interfase, que en sí es el periodo entre dos mitosis consecutivas. A medida que la célula se prepara para reproducirse, duplica su ADN y toma las medidas internas y externas adecuadas para enfrentar con éxito el debido proceso. Una célula se divide en dos productos que luego pueden dividirse nuevamente creando un ciclo de división celular. Aquí a nuestra izquierda tenemos una célula en donde podemos observar el centrosoma y el ácido desoxirribonucleico o más conocido como ADN. Podemos observar aquí que en la interfase tenemos tres puntos de control. El G1, donde la célula crece y realiza sus actividades especializadas. El S, donde la replicación del ADN y duplicación de cromosomas se da. El G2 es donde la célula crece y condensa gradualmente su cromatina. Ahora vamos a hablar de la fase M o mitosis. Dentro de la mitosis encontramos diferentes etapas, las mismas que se realizan en el tiempo estimado de 1 hora. Pero, ¿y qué es la mitosis? Es la forma más común de la división celular de las células eucariotas somáticas, es decir, aquellas que no serán células sexuales. La mitosis completa que produce las células genéticamente idénticas es el fundamento del crecimiento de la separación tisular. Dentro de la mitosis, como ya les mencionaba, encontramos diferentes etapas, como son la profase y la metafase. Y encontramos otra etapa más llamada citocínesis, que abarca a la anafase y a la telofase. Dentro de la profase vamos a encontrar lo siguiente. A nuestro lado derecho primero podemos observar a nuestra célula, donde podemos observar el cromosoma, el centrosoma y los microtúbulos. La profase consiste en la envoltura nuclear, comienza a romperse hasta disolverse paulatinamente. La cromatina sufre una progresiva condensación debido al superempaquetamiento que se está produciendo y esto se le conoce como cromosomas. Además se duplica el centrosoma y cada uno se desplaza hacia uno de los extremos de la célula donde se forman microtúbulos. Continuamos con la metafase. ¿Qué pasa en la metafase? Dentro de la metafase los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. En la metafase, las fibras del uso mitótico también aparecen, tomando en cuenta que el uso mitótico, también conocido como punto M, lo vamos a encontrar aquí ya en la célula. Los microtúbulos se unen a cada centrómero de los cromosomas y cada uno de ellos ya se ha duplicado en la interfase, por lo que en este momento se separan las dos copias. A nuestro lado izquierdo podemos observar nuestra célula con el centrosoma, los microtúbulos, el cromosoma y el centrómero. Ahora, citocínesis. ¿Qué pasa en la citocínesis? La citocínesis en sí consiste en la separación física del citoplasma, donde se forma un anillo contráctil formado de microfilamentos de actina y miosina, que van estrangulando a la célula formando una estructura en forma de reloj de arena, es decir, la va dividiendo en dos. Se forma un surco de segmentación que termina por separar a las dos células hijas con el mismo número de cromosomas de la célula madre. Como podemos observar, a nuestro lado derecho tenemos la imagen de la célula donde el anillo contráctil está haciendo su trabajo de separar la célula en dos, formando esa estructura en forma de reloj de arena. Aquí podemos observar de mejor forma, tenemos como ejemplo la célula animal,
donde podemos ver que el anillo contráctil está separando a la célula en dos. También podemos observar a la célula vegetal, obviamente con distintas partes en cada una de ellas, donde encontramos la placa celular y la pared celular. De la misma manera, el anillo contráctil hace su trabajo de separar la célula en dos. Ahora vamos a la anafase. ¿Qué pasa en la anafase? Es la fase crucial de la mitosis, porque en ella se realiza la distribución de la información genética original. Dentro de los dos grupos de cromosomas que son idénticos entre sí, se alejan gracias a los microtúbulos hacia los polos opuestos de la célula que se están formando en esta fase. Cada juego de información se concentra alrededor de un centrosoma. Ahora, telofase. ¿Qué pasa en la telofase? Dentro de la telofase desaparecen los microtúbulos que ayudaron en la migración de los dos grupos de cromosomas. Comienzan a formarse dos nuevas envolturas nucleares que concentrarán la información de cada una de las células. Es decir, ya son dos. Tenemos dos células aquí después de las anteriores fases y terminamos ya con dos células. Los cromosomas comienzan a desconectarse para dejar expuesto el ADN y comenzar los procesos propios de una célula independiente. Aquí podemos observar en nuestra imagen al lado izquierdo, encontramos el centrosoma y los microtúbulos y podemos ver como ya tenemos dos células ahí. Y obviamente está presente el ácido desoxirribonucleico o más conocido como ADN. Ahora vamos a hablar sobre el control del ciclo celular. A medida que las células avanzan a través del ciclo celular, ¿van como si nada de una fase a otra? No. Claro que no. Aquí es donde entra el control del ciclo celular. Si son células cancerosas, la respuesta podría ser que sí. ¿Por qué? Porque una célula cancerosa no sigue un control de dicho ciclo. En cambio, las células normales se mueven a través del ciclo celular de una manera regulada o ordenada y utilizan información sobre su propio estado interno y la del ambiente que los rodea para decidir si se debe proceder con la división celular. Un punto de control es una etapa en el ciclo celular eucarionte en el cual la célula examina las señales internas y externas y decide si seguir adelante con la división o no. Es decir, la célula tiende aquí a elegir a ver si, en pocas palabras, le conviene seguir con la división o se detiene y no realiza tal división. Hay varios puntos de control, pero los tres más importantes son el punto de control G1, punto de control G2 y el punto de control del uso en la transición de la metafase a la anafase. En la imagen podemos observar que tenemos aquí el punto de control G2, el punto de control del uso y el punto de control G1. Cada uno tiene diferente corte aquí, entonces podemos observar aquí en nuestra imagen sobre los tres puntos de control más importantes. Aquí vamos a observar de cada uno. El punto de control G1 es donde se verifica el tamaño de la célula, los nutrientes, factores de crecimiento y el daño del ADN, mientras que el punto de control G2 verifica daño del ADN, integridad de la replicación del ADN. Y el punto de control del uso verifica acoplamiento del cromosoma al uso en la placa metafísica. Aquí podemos observar, aquí tenemos cómo es que este punto de control verifica el acoplamiento del cromosoma. Podemos ver aquí cómo es que ayuda para ver si se va a realizar la separación o no. Una vez que hayamos hablado sobre el ciclo celular, vamos a hablar sobre qué es el cáncer. El cáncer esencialmente es una enfermedad de división celular incontrolada, es decir, las células no siguieron el ciclo que deberían haber llevado y se descontroló en sí.
Su desarrollo y su progresión suele estar vinculado a una serie de cambios en la actividad de los reguladores, como ya lo mencioné, dentro del ciclo celular. Ahora vamos a hablar un poco más sobre las células cancerosas. Las células cancerosas también son diferentes de las células normales en otras maneras que no están directamente relacionadas en el ciclo celular. Estas diferencias les ayudan a crecer, dividirse y formar tumores. Por ejemplo, las células cancerosas adquieren la capacidad de migrar a otras partes del cuerpo en un proceso que se llama metástasis y de promover el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos en un proceso llamado angiogénesis. Las células cancerosas tampoco son células normales, no se mueven de manera normal como siguiendo el ciclo celular ya mencionado. Además de esto, pueden crear su propio factor de crecimiento, tener vías de factor de crecimiento que están atascados en posición de encendido o en el contexto del cuerpo, e incluso engañar a células vecinas para que se produzcan factores de crecimiento que las mantengan. Aquí vamos a observar, tenemos una imagen súper clara donde podemos observar células normales que siguen su factor de crecimiento, se dividen y las que no eligen dividirse no realizan dicha división. Mientras que si hablamos de las células cancerosas, el factor de crecimiento es nulo, no siguen el ciclo celular y las células se dividen de manera incontrolable y obviamente al no ser células normales se vuelven un peligro para el cuerpo. Es así como las células tienen muchos mecanismos diferentes para restringir la división celular, para reparar los daños del ADN y evitar el desarrollo del cáncer. Pero lastimosamente, la mayoría de cánceres emergen de las células que adquieren una serie de mutaciones y cambios dentro del ADN. Lo que pasa aquí es que se dividen rápidamente, evaden los controles de división internos y externos y evita en sí la muerte de la célula programada. Nuevamente vamos a observar aquí en una imagen, tenemos la célula normal donde la comparamos con una célula cancerosa. Podemos observar el daño irreparable del ADN y la célula cancerosa continúa dividiéndose a pesar de que ya se ha visto el daño dentro del ADN. Mientras que una célula normal pasa a sufrir un acontecimiento conocido como apoptosis o en sí muerte de la célula. Esta es la serie hipotética de las mutaciones que llevan al cáncer. Podemos observar la mutación inicial inactiva, donde el regulador negativo se encuentra en el ciclo celular. La siguiente mutación sobreactiva, el regulador positivo del ciclo celular. La tercera mutación inactiva, un factor de estabilidad del genoma. Y otras mutaciones que se acumulan rápidamente. Finalmente, se obtiene una célula cancerosa. Los reguladores del ciclo celular y el cáncer en sí son diferentes, se involucran diferentes tipos de cánceres dependiendo de la mutación y cada tumor individual, que se tiene un conjunto de alteraciones genéticas únicas. Sin embargo, en general las mutaciones de dos tipos de reguladores del ciclo celular pueden promover la evolución del cáncer. Los reguladores positivos podrían sobreactivarse y volverse oncogénicos, mientras que los reguladores negativos, también llamados supresores tumorales, podrían inactivarse. Eso es todo en tanto sobre el ciclo celular y el cáncer. Es así como hemos aprendido hoy cómo
las células, al no seguir el orden que deberían realizarse, al no acoger las medidas que deberían llevarse, producen un daño irreparable y no se les puede controlar, provocando células cancerosas y provocando cáncer en los individuos. Eso ha sido todo durante lo que hemos acabado de aprender sobre qué es el ciclo celular, los puntos de control del ciclo celular y cómo es que es muy importante y qué tiene que ver con el desarrollo del cáncer. Si tienes alguna pregunta o alguna inquietud, te dejo aquí las fuentes de investigación donde puedes revisar cada una de las fuentes de las que hemos tomado la siguiente información y espero volvernos a ver pronto.